Gracias por este tiempo, por la disposición. Gracias por cada uno. El hecho que hayan llegado ya realmente habla del valor de ustedes. En este sentido quiero dirigirme al señor intendente. Yo no sé si él lo va a ver o lo va a escuchar, pero quiero que el señor intendente, a quien lo conozco personalmente y supimos disfrutar de tiempos aprendiendo juntos lo que estábamos recibiendo en la formación profesional, quiero que él sepa que valoramos su capacidad de gestión y que confiamos en que a través de la bondad y generosidad de su persona, él estará tomando las acciones que corresponden para que este bello barrio San José Obrero pueda tener la entrada que se merece. Así que bendecimos, así como hemos bendecido al próximo intendente que hoy asume, al próximo presidente que hoy asume, también bendecimos al señor intendente de la ciudad de Formosa. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer esta mañana las Sagradas Escrituras, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje siempre está conectado con el título que venimos trayendo desde hace varios domingos. La presencia de Dios es real y tal presencia es necesaria. Aleluya. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica que está en el libro de Daniel. Vamos a tratar de hacer un mensaje bien acotado y directo en cuanto a lo que tenemos que recibir en esta mañana, conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Así también podemos ir al hogar y ser testigos de este evento que hoy se realiza en nuestra nación, que está llamando la atención de todos. Daniel, capítulo 6. Acompáñenme allí a leer la palabra del Señor, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice así, Daniel, capítulo 6, versículo 1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Otra versión dice un espíritu excelente. Yo añadiría otro sinónimo, un espíritu de virtud, de perfección, de tal modo que la vida de Daniel era destacada. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él.
Entonces, estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. La intención era poner una trampa, rodear a Daniel con una trampa. Versículo 6. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La trampa tenía una sentencia que directamente amenazaba la vida de Daniel. No se trataba simplemente de provocar una caída. La intención final era que la vida de Daniel llegara a su punto final. Y entonces dice, versículo 8, ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato, un decreto del gobierno con el sello del rey. Y dice versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, esta frase es importante, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Atacar la lectura de la palabra. Y quiero destacar esto. Las circunstancias no impidieron que Daniel fuera perseverante en aquel acto principal de su vida, que era buscar oportunidades para adorar a su Dios. Cuando finaliza el capítulo 5 del mismo libro de Daniel, allí queda expresado, como más adelante otra vez la Escritura lo refuerza, que Darío en aquel tiempo pertenecía a los medos y formaba parte de un gran imperio que se conoció en la historia como el imperio medo-persa, porque eran 2 potencias unidas
para formar un gran imperio que dominó sobre la tierra cuando cayó el dominio de los babilonios. Ese imperio medo-persa tenía un regente principal, un gobernador que estaba por encima de todo, al cual Dios lo señala de una manera clara, sin lugar a dudas, mucho tiempo antes de que apareciera en el escenario de la historia, y ese era Ciro. Mirando la historia secular, no hay muchas referencias hacia este Darío, que pertenecía a los medos y formaba parte de ese gran imperio medo-persa. Algunos sugieren que pudo haber sido un rey vasallo que ocupó temporalmente y ejerció el gobierno de Babilonia cuando Babilonia cayó. Algunos sugieren que pudo haber sido un subalterno de aquel rey Ciro, que después de muerto, sucedido por su hijo Cambises, y fallecido su hijo, entonces este Darío toma el lugar de gobierno en el imperio. Y empieza allí a ser mencionado su presencia dentro del imperio, como bien lo señala el capítulo 5 de Daniel, en donde hay una clara referencia de quién se trataba, inclusive la edad que tenía. Lo dice allí, si lo pueden mirar en sus Biblias, en Daniel capítulo 5 y el versículo 31. La noche en que cayó Babilonia, dice, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Este Darío, el cual algunos sugieren que podría ser otro nombre dado a Ciro también, ya que el significado del nombre de Darío significa, o sea, representa aquel a quien el reino le corresponde. Dice la Escritura que este Darío era un hombre muy hábil, un estratega en cuestiones de gobierno, de establecer métodos políticos que aseguraran la unidad de ese imperio, que evidentemente era muy vasto, muy amplio, a tal punto que tuvo que dividirlo en, como dice allí el versículo 1, en 120 satrapías, que serían algo así como 120 provincias. Y sobre cada una de esas provincias colocó un gobernador reconocido como sátrapa. La función del sátrapa era administrar esa región que le había sido colocado bajo su responsabilidad. Y se quedaría a fin de asegurar la unidad del imperio, constituyó esta forma de gobierno, 120 sátrapas que gobernarían en todo el vasto territorio que alcanzaba el imperio. Pero sobre estos 120, dice el versículo 2, Darío, con mucha sabiduría, colocó hombres que como regentes, como funcionarios superiores, estarían observando la conducta de los gobernadores, de los sátrapas. Y dice, a fin de que estos rindieran cuenta de sus acciones, para que el rey, en todo lo que concierne a la parte financiera y dominio político de su imperio, no fuera perjudicado. Y entre estos tres funcionarios que se destacaban por encima de aquellos 120 gobernadores, había uno que se distinguía especialmente, y ese precisamente era Daniel, un hebreo que muchos años antes había llegado a la tierra de Babilonia a causa de
el decreto de Dios que estableció cautiverio para su pueblo Israel. Y fue en ese tiempo cuando el pueblo de Judá es sacado de la tierra y llevado a Babilonia, que en uno de esos contingentes va un grupo de hombres que eran líderes en sus tribus, destacados por su condición, por su formación, por su capacidad. Hombres jóvenes, pero que se distinguían inmediatamente a causa de lo que ellos revelaban a través de sus acciones, mostrando que eran inteligentes en una manera muy especial. Y aquel rey que los llevó cautivos siendo tan jovencitos, dice la palabra allí en el capítulo 1 de Daniel, que ordenó que se fueran separados de entre ellos 10, que sobresalieran sobre el resto, a fin de introducirlos en una escuela de capacitación donde iban a ser formados en todas las letras, el conocimiento, la cultura y la lengua de los caldeos. Y entre esos que fueron separados estaba ya Daniel, siendo un jovencito, probablemente un adolescente, en la etapa en donde el niño está adquiriendo valores y principios en su vida que necesariamente necesitará afirmar para que sean el testimonio que marque su camino toda su existencia. El tiempo de la adolescencia, tiempo de formación, tiempo de capacitación y tiempo de afirmación de principios que serán relevantes para que su vida en todo el caminar tenga la bendición de parte de Dios. Y este Daniel se destacó allí en ese tiempo, siendo un adolescente, junto a 3 de sus amigos. Y estos fueron llevados a esa escuela de capacitación y pasado 3 años, dice que fueron traídos ante la presencia de Nabucodonosor. Y él los probó y halló que estos eran, en comparación con los otros que habían sido parte de la misma escuela, 10 veces mejores. Y eso no era por causa simplemente de la inteligencia natural, sino que había algo especial de parte de Dios en su vida. Como aquí lo señala la Escritura, muchos años después, destacando que en Daniel había un espíritu superior, excelente. Y era el testimonio de la presencia de Dios que marcaba y direccionaba sus vidas conforme al propósito de Dios para ellos. Es interesante ver aquí en la palabra que el testimonio de Dios es el que destaca la excelencia que estaba en la vida de Daniel. Un hombre que, siendo un adolescente, se destacó por permanecer fiel a Dios, porque los principios que habían sido formados en su corazón estaban allí sólidamente establecidos. Y pasados los años, cuando llega Darío al reino, ya Daniel no era un adolescente, probablemente tendría cerca de los 90 años. Habían pasado varias décadas, pero el Daniel que se destacó allí al principio, en tierra extraña, bajo una cultura que él no conocía, en donde él pudo destacarse porque los principios que habían sido sellados en su corazón estaban claramente evidenciados en su estilo de vida. Muchos años después, Daniel da testimonio de que su corazón permanecía ligado a Dios. Y no había cambiado
en ningún modo aquello que había sido el fundamento de todas las decisiones de su vida. Podemos ver allí en las Escrituras, conforme estuvimos leyendo los primeros 4 versículos, que el testimonio de Daniel era irreprensible. Y ese testimonio estaba ilustrado por una vida comprometida con los principios de Dios. Habían pasado, como recién lo señalamos, más de 70 años del momento en que ellos fueron llevados allí a Babilonia. Pero aún después de tantos años, todavía su vida seguía manifestando testimonio de fidelidad. Daniel había sido llevado cautivo junto a otro grupo del pueblo de Judá, siendo tan jovencito, pero muchos años después sus convicciones permanecían firmes. ¿Cuáles son las convicciones de tu vida? Eso es algo en lo cual nosotros debemos meditar a diario. ¿Cuáles son las convicciones que hacen que mi corazón pueda dirigirse con toda confianza y seguridad hacia un propósito? En esas convicciones está presente el testimonio de la verdad de Dios. Son ellas, la verdad de Dios, las que prevalecen en los actos diarios de mi vida a causa de las convicciones que me gobiernan. Hay una reflexión que podemos hacer a causa del testimonio de Daniel, que siendo tan jovencito, apenas un adolescente, él pudo mostrar que en su vida su carácter estaba forjado por convicciones. No dependía de emociones, no dependía de las sensaciones del alma. Había algo que en su interior forjaba un testimonio sólido, que era la convicción de su fe, de la cual él no estaba dispuesto a renunciar a costo de cualquier precio que hubiera que pagar. Y hay una reflexión que acá podemos hacer. Cuanto más antes seamos formados en las convicciones, y quiero aclarar qué son las convicciones. Estoy hablando de convicciones en el aspecto espiritual, que son las que prevalecen en la vida. Porque todo lo que hacemos nosotros es el resultado de lo que nuestro espíritu está allí manifestado. Y lo que está en el espíritu es la consecuencia de algo que un día lo recibiste simplemente como un conocimiento, pero ese conocimiento en el paso del tiempo, por la aprobación de tu espíritu, se transformó en una creencia que tiene el propósito de guiarte en las decisiones. Toda decisión que tomamos es consecuencia de algo que creemos. No decidimos algo fortuitamente. Lo que decidimos es el resultado de algo que antes adoptó en nuestra alma la forma de una fe. Ahora el punto está aquí, que las convicciones que aseguran el éxito son aquellas que están establecidas sobre la verdad de Dios, de tal manera que la convicción es el conocimiento recibido mediante una fe perseverante en la verdad de Dios. La convicción que nos da garantía en el diario caminar y en el resultado final del proyecto de nuestra vida, debe ser consecuencia del conocimiento recibido
a través de una fe perseverante en la verdad de Dios. Porque si yo cambio ese concepto, estoy en la situación en la cual mi fe se adapta al modelo de la cultura, de las costumbres, de los íconos que de pronto aparecen en medio de el transcurso de la vida del hombre. Pero cuando las convicciones están fundadas sobre la verdad de Dios, mayor son las probabilidades de que esas convicciones te van a sostener en las horas difíciles. Y aunque tengamos que pasar por valles de lágrimas, podremos ver que las convicciones llevarán nuestra alma al punto de comprobar que la luz de Dios traerá la manifestación de manantiales de agua viva, donde la presencia de Dios es la realidad que gobierna. Hay un salmo que nos habla de este hecho, que tiene que ser una experiencia en la vida de cada uno de los hijos de Dios. El Salmo 84, los versículos 5 al 6, dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Algo que prevalece, algo que está allí firmemente soldado, forma parte de la vivencia del alma y no puede desprenderse de ese testimonio, porque Dios es una realidad continua, constante, permanente, a causa de la verdad de Dios que prevalece en su vida. Y entonces dice versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Podemos pasar, y definitivamente pasaremos, por momentos de dificultad, por situaciones de peligro, lugares en donde parece que el viento es tan fuerte que no podemos sostenernos, pero allí la fuerza de la convicción que está apoyada en la verdad de Dios te permitirá ver la luz que trae un nuevo resplandor del amanecer, en el cual la presencia de Dios cambia las circunstancias. Y la lluvia, como dice allí el testimonio del salmista, llena los estanques vacíos. La presencia del Señor no va a librarnos de enfrentar los tiempos peligrosos. Eso sin lugar a duda, porque es parte del ejercicio de la fe. Es allí en los tiempos de dificultad donde la fe cobra una dimensión diferente, porque podemos comprobar cuán valioso es caminar sostenido, apoyado, afirmado en la verdad de Dios. La presencia del Señor no va a librarnos de enfrentar los tiempos de peligro, pero nos va a preparar para enfrentar esos momentos con valor y con fe. Hay un himno que solemos cantar en las graduaciones del Seminario Bíblico de Fe. Y dice así, una de las frases: en la noche más oscura, si hay valor y fe, siempre, siempre hay luz. Y esa luz es la presencia de Dios, que ilumina esos valles oscuros, transformando la condición de sequedad en el ambiente natural, para llevar el alma a una experiencia de satisfacción, porque la lluvia del Espíritu Santo
llena el vacío del alma y le da alegría, le da contentamiento, le da valor y victoria sobre todos esos eventos. En los momentos peligrosos de la vida tenemos que estar preparados, porque son esos momentos donde se hacen evidentes las acechanzas que provienen de un mundo sumido en oscuridad y sujeto al imperio de alguien que gobierna en el mundo de las tinieblas. Y ese es Satanás. Las acechanzas de Satanás estarán allí, como estuvieron alrededor de la vida de Daniel. Por eso hemos leído hoy en los versículos 5 al 9, la trampa que estos idearon a fin de impedir que Daniel pudiera seguir creciendo en estima y consideración a los ojos del rey Darío. Porque estos hombres estaban llenos de ¿qué cosa? De celos. Y había en su alma, a causa de los celos, contención. Lo que estaban promoviendo era algo que definitivamente buscaba terminar con la vida de Daniel. Pero había algo que ellos no podían impedir, que el testimonio de Daniel mostrara un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu excelente, un espíritu de virtud, que está por encima de la capacidad natural del espíritu del hombre. Porque ese espíritu excelente, ese espíritu de virtud, ese espíritu que es por sobre todas las cosas, es consecuencia de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo que ocurría en la vida de Daniel era algo similar a lo que había ocurrido en la vida de José. Cuando el Espíritu de Dios obra en el espíritu del hombre, tal testimonio no puede pasar desapercibido. Es imposible. El enemigo puede poner acechanzas, pero no puede ocultar la obra de Dios en un corazón que tiene convicciones. Porque Dios se va a encargar de destacarlo. No necesitas promoverte vos mismo. Dios se va a encargar de destacarlo. Y Él lo va a hacer a su tiempo y a su manera y en la forma justa y perfecta. Sin que el hombre necesite añadir nada. Dios se encarga de llevar el proceso al propósito que Él tiene. Y en ese proceso no va a faltar nada, porque el Espíritu de Dios es suficiente. Recordemos la vida de José, para que entendamos esto que le estoy señalando. Yo sé que ustedes ya lo están teniendo presente, pero recordemos simplemente para revalorizar la importancia que tienen las convicciones a causa de lo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas al afirmar en nuestro modelo de vivir la verdad de Dios. El Espíritu obra y produce algo que es excelente. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 41, fíjense lo que dice allí el versículo 33. José estuvo interpretando un sueño, y cuando termina de interpretar el sueño, sabiendo que ahora era el momento de actuar, porque el sueño estaba indicando la acción que de parte de Dios era necesaria, entonces José le aconseja al faraón algo y le dice, versículo 33, Génesis 41, versículo 33, ahora pues, busque faraón un hombre prudente y sabio. José no se señala a él no busca promoverse, él da el consejo a causa de la sabiduría de Dios que había en él. Lo demás le corresponde a Dios. No te preocupes por lo demás. Simplemente afirma tu convicción en la verdad de Dios. Lo demás le corresponde a Dios. Él es el Señor soberano.
Y Él va a ser conforme al diseño que tiene claramente establecido para tu vida, para cada uno de nosotros. Y entonces José le transmite el consejo. Busque Faraón un hombre prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto. Necesitas a alguien que sea capaz de administrar esto que de parte del cielo te está siendo revelado, porque el Señor quiere que estés preparado y puedas responder a la demanda de los tiempos. ¿Estamos preparados nosotros para responder lo que el tiempo nos va a demandar en nuestra vida? ¿Nos hemos preparado con la plena confianza de que necesitamos depender de Dios? De que solo en la verdad de Dios podemos llegar a alcanzar el pleno conocimiento de la sabiduría, en la cual seremos guiados, dirigidos con toda seguridad. ¿Estamos preparados? Yo le voy a dar un consejo. Me llevó muchos años terminar mi carrera. Muchos años. Y al final de los años, mi papá pensaba que era el momento de que yo pudiera aprovechar esa capacitación para hacer plata. Un día me acuerdo que mi papá se enojó un poco, no me lo dio a entender directamente, pero me di cuenta. Pero yo supe desde un momento en el cual Dios trató con mi vida, que había algo más allá que ganar dinero, y era la necesidad de mi alma de afirmar mi vida en la verdad de Dios. Y eso selló mi caminar, al punto tal que pude entender en esa convicción, porque un día Dios me dijo: no te preocupes por cómo vas a sostener tu familia, yo te voy a sostener. Y Dios proveyó los recursos, Dios abrió camino, y al mismo tiempo me dio la libertad de poder ocuparme en crecer en aquello que definitivamente iba a asegurar mi vida en el propósito de Dios, conforme a la verdad que está en Él. No conforme a mis deseos, no conforme a mi intelecto, sino conforme a la verdad que está en Él. Y hoy puedo decir, por supuesto que pasé necesidades. Muchas veces tuve que andar en bicicleta y no tenía temor en hacerlo, ni vergüenza. Aunque me miraran y dijeran: mirar, ingeniero, andando en bicicleta. Iba yo con mi bicicletita, buscaba en el supermercado, venía con la bolsita cargada como podía, llegaba a mi casa y sabía que mi corazón tenía paz. Muchas veces tuve que depender de mi madre, de mi padre, ir a pedir una ayuda porque había necesidades. Pero en todo momento la gracia de Dios fue suficiente. Él no me desamparó, Él me sostuvo y hasta aquí me trajo el Señor. Y Dios empezó a hacer cosas que son realmente sorprendentes, las cuales el hombre no las puede explicar. Un día hablando con mi hermano mayor, a causa de una situación que él experimentaba, yo le dije: Armando, quiero que sepas que lo que yo tengo no te lo puedo explicar, es algo que Dios lo hizo, pero si vos pones tu confianza en Dios, Dios también lo puede hacer en vos. Dios no tiene límites. El punto es cuál es la entrega, la consagración del corazón para definitivamente vivir en esa fe que se apoya tan solo, exclusivamente en la verdad de Dios. Hay un punto en el cual la verdad de Dios y la verdad del hombre se separan. Hay un punto, hay un tiempo del camino en el cual se juntan, pero hay un momento en el cual se separan, y es el momento donde tú tienes que estar preparado para tomar una decisión. ¿Hacia dónde voy a ir? Pero las convicciones saben perfectamente cuál es el lugar señalado. En los momentos peligrosos, ya estoy terminando, se van a hacer evidentes las acechanzas.
Como bien lo señala allí en la Escritura, se manifiesta el complot de sus enemigos. Y Dios quiere decirnos en esta mañana que es importante que sepamos, que conozcamos, que cuando hemos decidido andar con Él, hay una batalla espiritual que enfrentar. Todos los días de tu vida. Si vamos a permanecer fieles en la batalla, debemos saber que no lo podremos hacer en nuestras fuerzas. Solo es posible permanecer fiel en la batalla con la presencia de Dios que es real y se manifiesta en corazones mansos y humildes. Por eso es tan cierta esa forma de fe que Jesucristo señala a través del testimonio que Él manifiesta cuando llama a los cansados y trabajados a venir a Él. Hay allí una verdad que tiene el compromiso de la fe de Dios para sostenerte en los momentos más difíciles. Por eso el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso requiere estar pronto para aceptar el yugo de Dios sobre nuestra vida. El yugo se coloca sobre dos bueyes, pero uno de ellos es el maestro, es el que guía en el camino, es el que conoce la acción que hay que hacer. Y Dios nos dice: ese soy yo, el que sabe exactamente el camino por donde puedes ir con seguridad. Si me permites, yo te voy a guiar, pero es necesario que aceptes el yugo. Y entonces el Señor dice: mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. Dios no te va a poner un peso mayor del cual tú puedas responder. Pero a causa de la palabra de Dios, su verdad, estaremos siendo preparados y capacitados para andar con toda confianza y seguridad, sin temor, mirando al Señor, sabiendo que Él es fiel para conducirnos hasta el final. Y quiero terminar con esto, con el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Por qué será que Daniel en su aposento alto abría sus ventanas? Las ventanas que precisamente miraban hacia Jerusalén. Porque hay un testimonio en las Escrituras donde Dios le revela a Salomón que donde quiera que estuviera el pueblo dispersado, si él estaba dispuesto a volver su mirada hacia Jerusalén, testimonio de la presencia de Dios, encontrarían el auxilio y la bendición de Dios. Y Daniel, afirmado en esa creencia, en esa fe, lo practicaba porque entendía que ese era el modelo de adoración que a Dios le agrada. Un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, conforme al testimonio que Él ha manifestado. La decisión de Daniel puede depender de Dios. Las decisiones que tomamos a diario van a afectar nuestra relación con Dios, para bien o para mal, conforme sea la creencia en la cual estamos apoyándonos para decidir algo. Y cuando esa decisión esté tomada, sepamos que ella va a definir hacia dónde dirigimos nuestra vida. Nuestras decisiones siempre definen hacia dónde dirigimos nuestra vida. Pero gloria a Dios cuando esas decisiones están afirmadas en la creencia de la verdad de Dios que prevalece
en el corazón. Esas decisiones van a estar en directa relación con el anhelo del corazón y son influenciadas por la fe que abrazamos. Termino con esto. El corazón de Daniel, aún siendo ya un anciano, estaba decidido a seguir honrando a Dios, sin importar el precio a pagar. ¿Por qué? Porque la fe que él abrazó dependía totalmente del Dios que se reveló a su vida y a quien él servía con perseverancia. Ese testimonio en la vida de Daniel, Dios lo quiere duplicar en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso la fe ha sido manifestada. Nos ponemos en pie, por favor. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos has permitido estar aquí en este lugar. Nos has traído, Señor, con un propósito, un plan que está claramente diseñado en tu corazón. Allí, Señor, no hay ninguna duda. Allí, Señor, el plan está perfectamente establecido. Tú no necesitas añadir nada ni quitar nada. Tan solo es necesario un corazón inclinado ante ti. Porque es allí, en ese recipiente tan frágil, que es la condición natural del hombre, donde tú quieres manifestar la excelencia de tu presencia y hacer que la vida misma cobre un valor que está más allá de lo que el hombre puede imaginar o proyectar por sí mismo. Es el resultado de la obra perfecta de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú no desamparas la obra de tus manos. Y lo que un día has comenzado a desarrollar en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de tus hijos, tú, Señor, lo sigues llevando a un cumplimiento bueno y completo, sin que falte nada, pues en todo el proceso, lo único necesario es tu presencia. Gracias, Señor, porque tú le dijiste a Moisés, como bien hoy leía nuestra hermana Moira al iniciar esta reunión, una verdad, Señor, que tenía de parte del propósito en tu corazón de establecer un vínculo en el cual Moisés pudiera permanecer sin dudar, sin temer, sabiendo que tu presencia era todo lo que necesitaba, y él lo sabía muy bien. Él había escogido depender de ti, Señor. Era un hombre que tenía la capacidad de un líder, la formación de aquel que había crecido bajo la bendición del Dios de los cielos. Y que hoy en el tiempo exactamente establecido por Dios, estaba allí parado frente a un pueblo
para dar respuesta a las demandas de ese pueblo. Y no podía hacerlo por sí mismo, pues necesitaba de la presencia de Dios. Y fue allí donde tú te revelaste, Señor. Y le dijiste, Moisés, mi presencia irá contigo. Pero Moisés, como aquel que está determinado a establecer un vínculo imposible de ser quebrado, otra vez repite, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saque de aquí. No me importa dónde quieras llevarnos, lo que me importa es tu presencia, porque el resto te ocuparás tú. La meta que tienes trazada es algo que yo no puedo perfeccionarla, está claramente definida por el testimonio de tu verdad. Hoy, Señor, no estamos caminando hacia una Canaán en donde hay gigantes. Sí estamos en medio de una experiencia donde debemos enfrentar gigantes. Y en medio, Señor, de esas experiencias podemos reconocer cuán frágiles y limitados somos. Es por eso que estamos aquí, Señor, y no solo oramos por nosotros. También te rogamos, Señor, por los muchos que en esta mañana no están. Por aquellos que se van a añadir, por los que vendrán. Señor, podemos ver algo que tú vas a hacer y que lo vas a manifestar en el tiempo perfecto de tu voluntad. Mas aquí estamos parados, Señor. Este es el tiempo de la historia de nuestra vida. Y como Moisés, hoy volvemos nuestro corazón hacia ti y te decimos, Señor, no queremos ir a ningún lado sin tu presencia. Te necesitamos, Señor, personalmente. Te necesitamos como familia. Te necesitamos en el matrimonio. Te necesitamos en el vínculo entre padres e hijos, hijos y padres. Te necesitamos en las relaciones sociales. Te necesitamos, Señor, como comunidad. Te necesitamos, Señor, como nación. Te necesitamos, somos necesitados, pero no queremos ir a ningún lado sin tu presencia. Señor, enséñanos a afirmar nuestra relación contigo en una decisión personal cada día, como lo hacía tu siervo Daniel, quien aún sabiendo las amenazas, los peligros que había, él estaba preparado y listo para responder al llamado más alto, que es buscar tu presencia y establecer esa relación con el Dios vivo en un acto de continua adoración. Por eso cada día él se arrodillaba, haciendo lo que siempre había hecho. Por eso la Escritura dice, como lo solía hacer antes. Como lo hizo cada día, aún ahora, a pesar del conflicto, de los peligros, allí estaba tu siervo inclinado, arrodillado, clamando al Dios del cielo, dando honra y alabanza al que vive para siempre. Así, Señor, te rogamos que tú obres en nuestras vidas. Cuenta con nosotros, Señor. Aquí estamos dispuestos para ti. Queremos agradarte, honrarte y adorarte. Y que esto sea, Señor, la expresión de cada día que dé testimonio en nuestras vidas a aquellos que nos ven y que puedan ellos conocer
Que puedan los que nos ven conocer que en estos que son tan frágiles como ellos, pero que están parados en medio de las circunstancias sin temer, porque en ellos hay un espíritu superior. Es tu presencia, Señor. Aleluya.